Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Nos da mucho gusto que ustedes vuelvan otra vez para estar con nosotros de esta manera. Queremos decirles que extrañamos mucho no estar con ustedes, pero estamos orando para que Dios nos siga guiando en el proceso de volvernos a reunir. Tan pronto podamos hacerlo, les informaremos. Gracias por estar una vez más con nosotros y queremos comenzar a estudiar el texto en esta mañana, Mateo 7, de los versículos 7 al 20. El tema es el cristiano y las relaciones con otros. Pero acompáñeme a orar en esta mañana antes de comenzar. Señor, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Gracias porque tu palabra es la verdad tuya, es tu palabra directamente hablándonos. Y hoy día nos habla sobre temas que son muy importantes, muy relevantes para nuestras vidas diarias. Pedimos que nos enseñes a través de tu palabra, que nos guíes y nos ayudes a ver lo que nosotros necesitamos hacer en nuestras vidas para ser mejores seguidores tuyos. Nos encomendamos a ti en estos momentos, pedimos la dirección tuya a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo, amén. Sabe que como seres humanos somos relacionales. No importa si nos sentimos que somos extrovertidos, que nos gustan las personas, o introvertidos. Todos nosotros necesitamos las relaciones. Y sabes, algo que he descubierto en este tiempo. Personalmente, yo soy persona más introvertida quizás, y me gusta más estar tiempo separado. Pero me doy cuenta que necesito a las personas. Aunque no es fácil relacionarse, yo sé que es importante tener esas relaciones, aunque cuesten. Toma esfuerzo, toma intencionalidad y estar dispuesto también a cambiar. Y sabe, como seguidores de Cristo, también debemos de saber cómo tratar a las personas. Quizás es algo aún más importante para nosotros los cristianos. Y el Señor nos enseña esto en esta mañana en el texto que vamos a ver. Los primeros 6 versículos de este capítulo que miramos la semana pasada, el Señor nos dio la advertencia de no juzgar a otros. Nos enseñó cuándo y cómo debemos de corregir a nuestros hermanos. Nos enseñó de cómo no juzgar a las personas en general. Y también nos enseñó de cómo tener discernimiento cuando vamos a ofrecer algo que es de Dios, como el Evangelio, y las personas no están listas para recibirlas. Hablando después de esta advertencia negativa, nuestro Señor nos sigue enseñando a cómo relacionarnos con otros. Y lo primero que nos enseña es cómo relacionarnos con nuestro Padre Dios en oración. ¿Por qué? ¿Por qué comienza con Dios nuestro Padre y por qué con la oración? Porque recuerda, ha enseñado bastante de cómo ser hijos del Rey, cómo vivir la vida cristiana. Y si hemos de vivir como hijos del Rey, como seguidores suyos, obedeciendo lo que Él nos ha enseñado, vamos a necesitar su ayuda. Vamos a necesitar buscarle a Él en oración. Después de esto, Él nos enseña también de cómo tratar a otros en general. Y finalmente nos enseña en este pasaje de cómo evaluar a los que dicen ser maestros y profetas. Comencemos con la primera parte de esto, es la relación con Dios. La relación con Dios, que debemos perseverar con Dios en la oración. Si pudiéramos decirlo de otra manera, Dios contesta la oración. Cuando conocemos a Cristo, tenemos una relación con Él. El Hijo nos acerca al Padre, nos permite venir a Él ante el trono de su gracia para hallar ayuda y socorro en tiempo de necesidad. Está disponible para ayudarnos a vivir la vida cristiana. Pero sabe, esto no es automático. Esto tiene que llevarnos a hacer algo, un esfuerzo de buscarle a Él de una manera persistente. Y eso es lo que enseña en este pasaje. Vea el versículo 7. Primero nos enseña aquí que debemos de practicar la perseverancia en la oración. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El Señor nos manda a practicar la perseverancia en la oración. Algunas personas dicen la oración tiene poder. Pero quiero decirle, la oración no tiene poder. Lo que tiene poder es Dios. Dios tiene poder. Y cuando le buscamos en oración, la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Quiere decir que nosotros, cuando vivimos en comunión con Dios y oramos a Él, podemos realizar lo que Dios quiere para nosotros. Eso significa de que la oración tiene poder porque Dios contesta.
¿Qué significa perseverar en la oración? El Señor nos dice que hay que pedir, buscar y llamar constantemente. No es algo de una vez. No es algo de un periodo de tiempo y olvidarnos de ello. Es una manera de tener una relación con Él que es constante, que pasa tiempo con Él. No es para simplemente hacerlo por una vez, como dije antes, y dejarlo ahí. Es algo que debemos de estar haciendo constantemente en la presencia de Dios. Hay 3 verbos en el imperativo o en el presente que el Señor nos da en este pasaje que indica que es algo que debe hacerse constantemente. Son progresivos también para mostrar de que hay una intensidad y persistencia por la cual nosotros debemos venir ante Él en oración. Primero dice, pedid y se os dará. Debemos de pedir constantemente. Pedir y rogar a nuestro Padre. Pedirle a Él en oración. Esta relación no es automática. Esta relación de padre e hijo es posible a través de Cristo. Cuando creemos en Él como nuestro Señor y Salvador, podemos establecer esa relación con Él y Él es nuestro Padre y podemos venir y pedirle a Él en oración. Segundo dice, buscad y hallaréis. Hay que buscar no en el sentido de que algo se ha perdido, sino que constantemente venimos a Él en oración para rogarle por nuestras necesidades. Esto requiere movimiento, requiere acción de parte nuestra, con el deseo de que Dios nos responda a lo que estamos pidiendo. Él nos promete que encontraremos respuesta. Note lo que dice, buscad y hallaréis. Tercero dice, llamad y se os abrirá. Hay que tocar, pedir, hay que clamar constantemente la puerta del cielo para que Dios responda y abra esa puerta, dándonos lo que nosotros pedimos. Note que nosotros no abrimos la puerta. Y la idea de la puerta aquí es una ilustración, no es algo simbólico para que nosotros sigamos usando como diciendo es la puerta. No es lo que está diciendo el Señor. Es una manera de ilustrar de que Dios es el que responde a nuestras oraciones. Pero esa respuesta no viene de nosotros, viene de Dios. No viene con nuestros esfuerzos ni con nuestras oraciones. Viene porque Dios abre la puerta, Dios contesta. El poder de la oración está en Dios y no en nosotros que le buscamos. Entendamos también que cuando nosotros hacemos esto de pedir, de rogar a Dios con esta intensidad, es necesario que entendamos que hay que perseverar y hay que esperar en que Dios va a responder. Versículos 8 al 10 dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Por qué es necesario perseverar en la oración? Porque solo los que perseveran en la oración van a recibir. La Escritura nos dice que a veces nosotros no pedimos. Y porque no pedimos, no recibimos. En Juan 16, 24 dice, y el Señor quiere que nosotros pidamos para que nuestro gozo sea completo. Pero a veces también pedimos y pedimos mal, para nosotros satisfacer nuestros deseos o pedir lo que nosotros queremos. Santiago 4:13 nos dice de que pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Y sin embargo, la promesa de Dios en estos versículos es de que Dios quiere responder. Dios va a responder nuestras oraciones. Sea lo que sea que recibamos, como Dios nos responda, recibamos lo que nosotros queramos o no queramos, nuestra vida se va a enriquecer cuando estamos en la presencia de Dios. No solamente hay que perseverar en la oración, entender por qué es necesario, pero en tercer lugar, hay que confiar en el Padre bueno que nos escucha y responde. Versículos 9 al 11 nos enseña esto. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? ¿Cuál es el resultado de perseverar en la oración? Es que Dios nos va a dar, Dios nos va a responder, hallaremos lo que estamos pidiendo y se nos abrirá. Dios nos dará cosas buenas. Y el Señor usa una comparación aquí de un padre malo y el Padre bueno que es Dios, el pequeño, el Padre, y el más grande que es Dios, para enseñarnos a confiar en el Padre cuando nosotros oramos.
Y es muy interesante que él dice que si nosotros que somos malos por naturaleza, note que dice malo, quiere decir de que muchos de nosotros que pensamos que somos buenos por naturaleza no lo somos. Realmente por naturaleza somos pecadores, pero no somos totalmente incapaces de hacer lo bueno, porque dice, si sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, sí, nosotros, aún siendo pecadores, podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Pero nota lo que dice, ¿cuánto más nos va a dar Dios a nosotros, sus hijos, que le pedimos cuando Él es completamente bueno en su naturaleza? El Señor da algunos ejemplos de cómo aún un padre que es malo por naturaleza le da buenas cosas a un hijo. El padre no le da piedra en lugar de pan a su hijo, ni le da una serpiente en lugar de pescado. Si un padre que no es bueno hace esto, Dios, que es perfectamente bueno, nos dará mucho más, nos dará más cosas buenas. Esto no quiere decir que Dios nos va a dar lo que nosotros queremos, pero que sabemos es que como Dios es bueno en su naturaleza, lo que nos dará siempre será bueno. Hay ejemplos de algunas cosas que son malas que Dios no va a respondernos. No nos va a afirmar esto, no nos va a conceder esto. Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, quiero casarme con alguien que no es creyente. O quiero que me des más trabajo para tener más dinero y cosas. O dame salud, porque no quiero morir joven. O dame más amor para amar a los que me aman. Ayúdame a tener más tiempo para que pueda leer la Biblia y orar. Ayúdame a no ser perezoso para poder ir a la iglesia los domingos. Todos estos ejemplos nos muestran que tienen algo aquí que nosotros tenemos que hacer y Dios no va a respondernos y darnos lo que nosotros pedimos hasta que nosotros no entendamos cuál es su voluntad. Nuestra relación con Dios debe ser una en que perseveramos en la oración, pidiéndonos que Él nos conceda lo que pedimos de acuerdo a su voluntad. Si no sabemos su voluntad, pidamos que Él nos dé lo que es bueno para nosotros. Así es que el Señor ha hablado sobre esta relación con Él, de perseverar en la oración. Pero en segundo lugar, nos habla de la relación con otros en general. Debemos de tratarlos como nosotros queremos ser tratados. Versículo 12. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. El Señor nos enseña que debemos practicar la ética cristiana de cómo tratar a otros. Así que esa frase nos está indicando que el Señor está concluyendo las normas del reino y el creyente que ha experimentado la bondad de Dios Padre, recibiendo buenas dádivas que ha pedido a Él en oración, no se quedan para sí, no se quedan para tenerlas para sí mismo. El creyente comparte el amor de Dios practicando el buen trato hacia otros. Esa es la ética cristiana que guía nuestro trato con otras personas. Esto es lo que es conocido hoy día como la regla de oro. Manda a los creyentes que tratemos a otros como queremos ser tratados. Esto se concentra en lo positivo y no en lo negativo, que es muy popular escuchar. Escuchamos a veces que dicen, no trates a otros como no te gustaría ser tratado. Bueno, la forma negativa es pasiva, pero el Señor está enseñando aquí, de una manera positiva, asertiva, nosotros hacemos algo a otras personas, porque nosotros también deseamos ser tratados de esa manera. Amamos a otros como queremos ser amados. El Señor no pone ninguna condición para cumplir este mandato. En otras palabras, no está diciendo que tratemos a otros bien hasta que nosotros seamos tratados bien. No es lo que está diciendo. Además, en este versículo nos dice, ¿de dónde viene este fundamento, esta ética? Esta ética viene de la Biblia misma. Dice, porque esto es la ley y los profetas. Es la ética que encontramos en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos enseña que debemos amar a Dios y amar a otros. Ahora, algo que tenemos que entender acerca de esto es que nosotros, con nuestros propios esfuerzos,
no podemos cumplir esto. No podemos amar a Dios y amar a otros sin el amor de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que tener una relación con Cristo. Que la Biblia dice que nosotros, cuando creemos en Cristo, recibimos su amor y podemos empezar a amar como Él ama. El Señor nos ha hablado de dos relaciones: la relación con nuestro Padre, en persistencia en la oración. Nos ha hablado también de la ética cristiana, cómo debemos de tratar a otras personas. Y por último, el Señor nos habla en los versículos 13 al 20, la relación con los falsos maestros. ¿Qué debemos de hacer con los falsos maestros? Debemos de evaluar sus frutos. La enseñanza de nuestro Señor es sencilla, nos ofrece dos alternativas, como lo hemos ido viendo en este pasaje y en los capítulos anteriores. Ha enseñado sobre dos tipos de justicia, la justicia externa y la justicia interna. Ha enseñado sobre dos tipos de tesoros, los tesoros celestiales y los tesoros terrenales. Ha hablado de dos amos, el dinero y Dios. Ha hablado de dos devociones, la devoción de ser ansioso y preocuparse o buscar el reino de Dios. Ahora el Señor concluye invitando a los oyentes a reconocer que hay dos puertas y dos caminos. Uno lleva a la vida eterna y otro no. También enseña sobre dos fundamentos en los cuales nosotros tenemos la opción de poner nuestra vida. En el contexto de este texto nos advierte también sobre los falsos profetas. Podemos también llamarlos falsos maestros, que enseñan que es fácil seguir a Cristo. Solo hay que entrar por la puerta, dicen ellos. No hay que creer en dos opciones, solamente hay una opción y esa opción puede ser la que tú quieras. Y es importante para nosotros que entendamos lo que el Señor enseña, cómo evaluar el fruto de ellos. Miremos qué es lo que dice el Señor en cuanto a ellos. Primero, con la advertencia de estos falsos profetas, el Señor nos dice que debemos reconocer que solo hay dos caminos hacia la vida eterna. Primero encontramos la puerta y el camino estrecho. Estos es el camino y la puerta que son difíciles. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entrar por la puerta estrecha no es fácil. Requiere entrar solo y estar dispuesto a dejar todo lo que no nos ayuda. Entramos por esa puerta a través de Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Debemos de entrar por Él, creyendo en Él como nuestro Señor y Salvador. Esta puerta que lleva al camino angosto es difícil, es exclusivo. No es fácil porque va en contra de nuestros deseos, va en contra de lo que nuestra cultura enseña. Este camino requiere dejar todo, incluyendo nuestros propios deseos. Es difícil porque nuestros deseos se oponen a los deseos de Dios. Pero el fin de este camino es la vida, dice el texto, dice el Señor. Cuando seamos transformados por el Señor y seamos perfectos, es en ese momento que la lucha terminará y gozaremos de lo bueno, incluyendo una comunión perfecta con nuestro Padre Dios y nuestro Señor Jesucristo. Muchos tratan de seguir este camino, dice el Señor, pero no van a poderlo hacer porque lo hacen con sus esfuerzos. Lucas 13:33 dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Sabe? Hace 36 años yo entré por ese camino y no ha sido fácil. Pero mi deseo es seguir en este camino hasta el final, con la ayuda de nuestro Señor. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué tal tú? ¿Has entrado por este camino? ¿Has entrado por esta puerta? ¿Has dado ese paso de seguir a Cristo, entrar por la puerta estrecha y llegar a ese camino angosto? Si no lo has hecho, quiero invitarte que lo hagas hoy. En segundo lugar, el Señor nos muestra la puerta y el camino ancho, que es fácil. Dice: porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La puerta ancha es fácil. No hay necesidad de entrar solo. Este camino es inclusivo, quiere decir que es para todos. Esta puerta lleva a un camino espacioso.
Es el camino de la vanidad donde todo mundo hace lo que le place. Podríamos decir que es un carnaval de autoplacer. La felicidad de todos es primero. No se piensa en el futuro, sino en el disfrutarlo hoy. Las únicas reglas que existen son las reglas que prohíben la felicidad de otros. No requiere sacrificio. Pero el fin de ese camino, dice el Señor, es la perdición eterna. Y dice Él, muchos son los que entran por ella. Es un camino popular, pero es el camino que lleva a un destino final que no es bueno. Si tú estás en este camino, todavía tienes tiempo para cambiar. Cree en Cristo como el único camino al Padre. Escucha lo que Él nos dice en este pasaje. Entrad por la puerta estrecha. Deja el camino en que vas y síguele a Él. Ahora, no sigas a los falsos maestros que te dicen lo opuesto. Es importante que reconozcamos esto todos nosotros, que hay profetas en este día, hay maestros que realmente algunos de ellos no necesitan ser religiosos. Es más, algunos de ellos son ateos, son agnósticos, no creen en Dios. Y otros enseñan otras cosas como la superación y la liberación personal. Como creyentes debemos de tener cuidado de ellos porque no nos van a ayudar en nuestro camino. ¿Cómo tratar con ellos? El Señor nos dice cómo hacerlo en los versículos 15 al 20. Él nos dice primero en el versículo 15, guardaos de los falsos profetas. Nos está dando un mandato y el mandato es evitar a estos falsos profetas. Recuerden, en el Antiguo Testamento estos profetas eran llamados por Dios, eran voceros de Dios, eran los que hablaban por Dios. Era un cargo muy serio. Y si algo que ellos decían no era de acuerdo a lo que Dios decía, les costaba la vida. En este caso, estos profetas se autodenominan como portavoces de Dios. Son falsos profetas que hablan de su cuenta y no de parte de Dios. El mandato es que hay que evitarlos. No debemos darle ni un minuto para escuchar sus palabras mentirosas, aunque suenen muy atractivas. Déjeme decirle algunas de las mentiras que quizás va a escuchar. Va a escuchar algo como Dios es amor. Todos seremos salvos al final. El pecado más grande es no creer en ti mismo, el ser negativo y ser pesimista. El infierno es simbólico de castigo, pero no es para siempre. La Biblia no prohíbe relaciones sexuales ni homosexuales mientras hay amor y felicidad. No necesitas casarte mientras ames y seas compatible con tu pareja. Toda enfermedad es del diablo. Dios quiere sanar a todos y Dios desea tu felicidad. Dios no quiere que seas pobre. Dios te dará el doble si tú hoy en esta mañana das tu ofrenda. Y una última es también que la Biblia no es literal. Hay que saber interpretarla de acuerdo a nuestros tiempos. Todas estas son mentiras que los profetas falsos van a estar hablando. No todos van a decir lo mismo, pero esto es un panorama general de lo que usted puede esperar que estos falsos profetas van a enseñar. Miremos las distintivas de ellos, versículo 15. La distintiva de ellos es que no son verdaderos seguidores de Cristo. Vea lo que dice, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Estos falsos profetas no muestran lo que realmente son. Externamente aparentan ser como ovejas, aparentan ser muy inocentes, sin intención de dañar a otros. Son muy buenos para comunicarse de una manera elocuente, convincente y aún halagadora. Hacen sentir muy bien a las personas. Esto es lo que es exteriormente, pero por dentro, interiormente, en su carácter, dice el Señor, son lobos rapaces, lobos estafadores, ladrones que roban y devoran a las ovejas sin ninguna consideración. El Nuevo Testamento nos advierte mucho sobre este tipo de falsos profetas cuyas intenciones son la ganancia personal. Hay tres cosas que ellos están buscando todo el tiempo: es la fama, el dinero y el placer personal a costo de sus ovejas.
Y debe ser obvio de que estos no son seguidores de Cristo. Su manera de identificarnos lo encontramos en los versículos 16 al 20. Dice, por sus frutos los conoceréis. Y en el versículo 20 dice, así que por sus frutos los conoceréis. El Señor usa una ilustración aquí de árboles buenos y malos para mostrar cómo se identifican estos falsos profetas. Los falsos profetas son árboles malos, dice el Señor. Y hay 3 puntos que el Señor recalca acerca de ellos. Primero es que no han sido transformados por Cristo, similar a lo que hemos hablado. Pero en este caso es que no han sido transformados por Cristo. Dice el versículo 16 y el 17, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Estos falsos maestros no han sido transformados por Cristo y por esto no pueden producir el fruto apropiado. Esperar fruto bueno de ellos es como esperar fruto o uvas de espinos o higos de una planta que es espinosa. Ellos son como un árbol que no es sano por dentro y no produce buen fruto. Es evidente que estos falsos profetas no han sido transformados por Cristo y por eso no pueden enseñar ni vivir la vida cristiana ni enseñar la sana doctrina. Ellos no creen esto y siguen viviendo a su manera. Y en segundo lugar, no pueden producir fruto. Vea el versículo 18, dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Un árbol no solo produce frutos, sino que produce buen fruto. Esa es la idea. Pero muchas veces ese árbol, cuando da frutos y su fruto no es bueno, es una indicación de que el árbol no es un buen árbol. Es un árbol que está enfermo, es un árbol que no está saludable. Los profetas son falsos, son incapaces de producir ese fruto. Lo único que pueden producir en sus vidas es fruto malo. ¿Cómo se puede ver este fruto? Bueno, es muy difícil determinarlo a simple vista, porque, ¿sabes? Son muy astutos para no mostrarlo. Pero lo podemos evaluar y ver en 3 maneras. Primero es en su carácter. Su carácter es contrario a uno que es gobernado por el Espíritu Santo y se puede ver en el fruto. El fruto del Espíritu lo vemos en la Escritura que es muy claro, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y autocontrol. Pero los falsos profetas en su carácter interno no demuestran que están guiados por el Espíritu Santo. En segundo, su enseñanza. Como ya hemos visto, su enseñanza es contrario a la palabra de Dios. Y tercero, podemos también verlo en sus seguidores. Los seguidores también van a mostrar en su vida diaria la enseñanza que reciben de ellos. Generalmente viven una vida caótica, una vida controlada por sus malos deseos y sus vidas carecen de la firmeza en la verdad de Dios. Esas son las 3 maneras que nosotros podemos identificar y evaluar a estos falsos profetas. Por último, el Señor dice en el versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Nos está diciendo que los falsos profetas serán juzgados por el Señor en el juicio final. ¿Qué podemos aprender de este texto y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida? Hay 4 preguntas que quiero dejar en sus mentes para que reflexionemos y podamos aplicar lo que hemos aprendido en esta mañana. Primero es, ¿cómo estás perseverando en la oración? Refleja en tu vida cómo estás perseverando, como el Señor nos enseñó, en la oración. Si no lo estás haciendo, es obvio que hay que hacer cambios. Segundo, ¿cómo estás practicando la regla de oro del Señor en todas las áreas de tu vida? ¿Estás tratando a otros como quieres ser tratado? Pensar en esto nos ayuda a ver dónde estamos y qué es lo que necesitamos hacer. Tercero, ¿estás caminando en la puerta y camino estrecho o en el ancho? ¿Qué evidencia hay en tu vida de que lo estás haciendo? Y una vez más, si tú no has entrado por la puerta estrecha de creer en Cristo como tu Señor y Salvador, hoy es una buena oportunidad para decirle, Señor, yo quiero entrar por ese camino, yo quiero seguirte. Y Él pueda empezar a producir la evidencia en tu vida. Número 4, ¿usas tu discernimiento para evaluar a los que dicen ser profetas o predicadores de Cristo?
¿Estás evaluando sus vidas y la de sus seguidores de acuerdo a la verdad de Dios? Piensa en lo que estas preguntas te están invitando a hacer para que puedas aplicar lo que el Señor nos ha enseñado en esta mañana. Acompáñame a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana por la palabra tuya. Gracias porque es palabra fuerte que nos enseña hoy día a cómo nosotros debemos de vivir contigo en oración persistente. Ayúdanos a vivir de esa manera, como hijos tuyos que claman a ti de día y de noche con persistencia, hasta que tú nos escuches y respondas. Y sabemos que siendo el Padre bueno, nos responderás y nos darás cosas buenas. Ayúdanos a persistir en ello. Ayúdanos también a ser personas que tratamos a otros como nosotros queremos ser tratados. Como tú nos has mostrado amor, nosotros podamos mostrar ese amor a otro. Ayúdanos a estar consciente de cómo debemos tratar a las personas, especialmente en estos momentos caóticos en nuestra cultura, en nuestros países. Ayúdanos a demostrar cómo vivir como cristianos que te honran y te dan honor a ti, tratando a otros con el amor que tú nos has dado. Y ayúdanos también a usar nuestro discernimiento al escuchar a personas que dicen hablar por ti. Ayúdanos a reconocer el error, mirando el carácter de estas personas, mirando la vida de estas personas, mirando la enseñanza claramente y también evitándolo, Señor, y no dar tiempo ni oportunidad para ser engañados por el error. Cuida a cada persona que en esta mañana nos está escuchando y viendo. Pedimos que tu bendición repose y nos ayudes a llevar a cabo lo que tú nos has enseñado en esta mañana. En el nombre de Cristo te agradecemos. Amén. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Si podemos servirle en algo, si podemos ayudarle en algo, mándenos mensaje y queremos ayudarle. Gracias una vez más. Que Dios les bendiga.